En el video tutorial 45 sobre el alcance de los objetos y la palabra clave static, vimos que las variables static mantienen sus valores durante todo el programa y no se destruyen incluso después de que queden fuera de alcance. Como vemos en este ejemplo, programa en el que s-id mantiene su valor entre varias llamadas a funciones. Vimos también que la palabra clave static tiene un significado diferente cuando se aplica a variables globales, al convertirlas en enlaces internos, lo que impide que se puedan ver o utilizar fuera del archivo en el que están definidas. Pero las variables globales ya hemos dicho que deben evitarse, aunque nada impide su uso, salvo el buen juicio y las buenas prácticas. Pues C++ aún cuenta con otros dos usos de esta palabra clave static cuando se aplican a las clases: las variables miembro static y las funciones miembro static. Vamos a ver en este video tutorial las primeras y veremos las funciones miembro static en el siguiente. Antes de empezar a ver el uso práctico de la palabra clave static aplicado a variables miembro, vamos a ver esta clase. Cuando instanciemos objetos de la clase cualquiera, cada uno de ellos obtiene una copia propia de todas las variables miembro, normales o no static. Aquí hemos declarado dos objetos de la clase cualquiera, así que tendremos dos copias de mValor totalmente diferentes entre sí. Desde que son instanciados los objetos, primero punto mValor y segundo punto mValor no mantienen ningún tipo de dependencia. Es lo que explica por qué el programa imprime un valor diferente para cada una de ellas. Pero las variables miembro de una clase se pueden convertir en static utilizando la palabra clave static. A diferencia de las variables miembro normales, las variables miembro static son compartidas por todos los objetos de la clase. Lo vemos en este programa muy similar al anterior, pero en su salida ahora las dos variables miembro de objetos diferentes presentan el mismo valor, porque hemos declarado ese -valor como una variable miembro static, así que se compartirá entre todos los objetos que se instancien de la clase. Ahora, primero punto sValor se modificará cuando lo haga segundo punto sValor, y lo mismo a la inversa. Así que podemos modificar el valor de la variable del objeto primero a través del objeto segundo y viceversa. Como podemos ver en este código, es posible acceder a miembros estáticos a través de objetos de la clase, como hacemos aquí con primero punto sValor y segundo punto sValor. Pero a diferencia de los miembros no static, los miembros static existen incluso si no se han instanciado objetos de la clase. Al igual que ocurre con las variables globales, se crean cuando se inicia el programa y se destruyen cuando finaliza el programa. Por eso entenderemos mejor a los miembros static si los vemos como pertenecientes a la clase misma, no a objetos instanciados de esa clase. Esto queda claro viendo cómo podemos acceder directamente a ese miembro static usando el nombre de la clase y el operador de resolución de alcance. En este caso sería cualquiera, sValor. Lo vemos en este programa, en el que hacemos referencia a ese valor a través del nombre de la clase en lugar de a través de un objeto. Observa que incluso ni siquiera hemos instanciado un objeto del tipo cualquiera. Pero igual podemos acceder y usar cualquiera, la clase, no un objeto, el operador de alcance y el identificador de la variable miembro de la clase. Este además debe ser el método preferido para acceder a miembros estáticos, porque las mejores prácticas aconsejan acceder a miembros estáticos a través del nombre de la clase, usando el operador de resolución de alcance y no a través de un objeto instanciado de la clase, usando el operador de selección de miembros.
pero observa que bien sean usadas a través de objetos o a través de la propia clase con el operador de resolución de alcance, estas variables static, aunque sean miembros, deben estar definidas en el ámbito global, como vemos en las dos versiones con la variable static sValor. La variable static se declara dentro de la clase, pero solo su prototipo sin inicializar, porque tiene que ser definida dentro del ámbito global. Tiene que existir durante todo el programa y el compilador debe poder ver su definición completa, no solo su prototipo o declaración anticipada ya en tiempo de compilación. Por lo que debe estar definida en el ámbito global, como ocurre con las variables globales. Por eso, para entender esto de modo claro, lo mejor es volver a ver el vídeo tutorial 44 del curso, al que llamamos variables inline, pero en el que vemos cómo usar variables globales const en múltiples archivos sin romper la regla de una sola definición. Porque la razón es la misma que con estas variables miembro static, porque el compilador tiene que poder ver su definición completa ya en tiempo de compilación. Nos servirá también para entender por qué existen excepciones que nos permiten definir las variables miembro static dentro de la propia definición de clase y que explicaremos en un momento. Pero antes, esta línea que define nuestra variable miembro static en el ámbito global cumple dos propósitos. El primero define la variable miembro static y el segundo nos permite inicializarla. Si no se proporciona una inicialización, C++ lo hará con el predeterminado vacío, que aquí al ser un tipo int sería 0. Si nuestra clase estuviera dividida entre un archivo header y otro de código, en el header solo aparecería la declaración de la variable miembro, como aquí, mientras que la definición e inicialización se debe colocar en el archivo de código .cpp asociado con el header. Por ejemplo, aquí sería en cualquiera.h y cualquiera.cpp. Pero en ningún caso se debe colocar la definición de miembros estáticos en los archivos de encabezado, porque al igual que ocurre con las variables globales, si se usa más de una vez include para añadirlo en un programa, terminaremos con varias definiciones, lo que provocará un error del enlazador. Sin embargo, como decíamos, existen algunas excepciones para esta regla de colocar la definición de las variables miembro static en el ámbito global. La primera excepción: si el miembro static es de tipo integral const. Recuerda que en C++ integral incluye tanto los int como los char o los bool. O también una enumeración const. En esos casos el miembro static sí se puede inicializar dentro de la definición de clase. Lo vemos en este ejemplo en el que definimos e inicializamos la variable de tipo const int dentro de la definición de la clase, no en el ámbito global. Y como luego es accesible en tiempo de ejecución, tanto desde la propia clase, con el operador de resolución de alcance, como desde objetos instanciados de esa clase. La segunda excepción: los miembros static declarados como const.expr también se pueden inicializar dentro de la definición de clase. Ya tienes que tener muy claro que si una variable es declarada como const.expr, significa que el compilador puede acceder a su definición, no solo a su declaración anticipada, ya en tiempo de compilación. Y la tercera excepción desde C++ 17. También podemos inicializar miembros static no const en la definición de clase, declarándolos como inline, que resumiendo son variables que se pueden compartir entre múltiples archivos sin romper la regla de una sola definición, porque el compilador crea una declaración canónica única para todas sus múltiples definiciones que siempre tienen que ser iguales. Recuerda que vemos en detalle lo que son variables inline al final del video tutorial 44, en concreto desde el enlace que puedes ver en pantalla. ¿Para qué sirve el uso de variables static dentro de clases? Una de sus mejores utilidades es para crear identificadores únicos para cada instancia de una misma clase. Algo muy usado en juegos para poder identificar multitud de objetos, por ejemplo, una oleada de zombies.
Este sería un ejemplo que nos sirve además para ver las diferencias desde la versión 17 y antes de la versión 17 de C++. Creamos una variable miembro static privada a la que llamamos sGeneradorID. Desde la versión 17, como vemos, podemos definirla dentro de la propia clase mediante el uso de la palabra clave inline, aunque no sea constante. Para versiones anteriores tendríamos solo que declararla dentro de la clase, pero aunque sea int al no ser const, tenemos que definirla e inicializarla en el ámbito global. Son estas dos líneas que aparecen comentadas en el código. Observa también que en esta línea en la que definimos e inicializamos ese generador ID en el ámbito global, para versiones anteriores a C++ 17, lo definimos fuera de la clase, a pesar de que ese generador ID es declarado como miembro privado en la definición de la clase. Esto es posible porque los miembros declarados static no están sujetos a los controles de acceso siempre que se acceda desde la clase, como aquí, no a través de un objeto instanciado de la clase. El funcionamiento de este programa debe estar claro. Creamos una segunda variable miembro int no static llamada mid inicializada a 0, que cada vez que se instancie un nuevo objeto de la clase cualquiera, actualizará el valor de ese generador ID aumentándolo en 1. Como ese generador ID es compartido por todos los objetos cualquiera, al ser static, cada vez que se cree un nuevo objeto cualquiera, el constructor toma el valor actual de ese generador ID y lo va incrementando en 1. Esto nos garantiza que cada objeto cualquiera instanciado reciba una identificación única al irse incrementando. Este tipo de variables miembro static también son muy útiles para realizar búsquedas en arrays situados dentro de una clase. Si hacemos que la tabla de búsqueda sea estática, solo existe una copia para todos los objetos, en lugar de hacer una copia para cada objeto instanciado, lo que puede ahorrar cantidades muy importantes de memoria.